Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Bien, estamos en Horizonte Sur, nuevamente, una vez más con ustedes. Me acompaña Ernesto García y Bernardo Elfman, el amigo Morales en la operación, y nuevamente estamos en el aire. Estamos en Semana Santa, es un día de duelo, es el día en que la Virgen queda sola, el día de la soledad, el día de duelo y el día de la soledad es algo de lo que los argentinos sabemos bastante. Los últimos años que nos han tocado vivir, nos han permitido experimentar profundas tristezas, y este presente de hoy no es menor. A nivel planetario, yo quería iniciar esta charla de hoy con unos pensamientos de Jerry Mander, autor de 4 buenas razones para eliminar la televisión, uno de los críticos más feroces del mundo tecnológico, también autor de En ausencia de lo sagrado, un libro que aún no está editado en la Argentina. Y a propósito de esta manera de ser, del común de la gente y del común inclusive de los argentinos, él tiene un escrito aquí, unas cortas frases que dicen: todas estas acciones de las cuales viene hablando fueron y siguen siendo posibilidades gracias a un raciocinio fundamental, la convicción de que nuestra sociedad representa la expresión más perfecta de la evolución, o sea, que constituye su máximo florecimiento, ¿no? Esta certeza de aquello, de muchos que nos rodean. Esta actitud, dice él, junto con la correspondiente creencia en que las sociedades nativas representan una forma más temprana e inferior en la escala evolutiva, cuyo peldaño superior lo ocupamos nosotros, es lo que pareciera unificar a todas las perspectivas políticas modernas, a saber, la derecha, la izquierda y la marxista, dice Mander. A excepción de aquellos movimientos nacientes, tales como el bioregionalismo y la política verde, los que al menos han sometido al cuestionamiento los supuestos subyacentes de esta actitud, la mayoría de las gentes en la sociedad occidental están de acuerdo respecto de nuestra superioridad en común. Así es que pasa a ser aceptable humillar, considerar insignificante y por lo tanto sujeto al sacrificio cualquier modo de vida o de pensamiento que obstaculice el avance de un cierto progreso que hemos inventado con apenas un siglo de existencia. De hecho, tras asumir tal superioridad, se torna más que aceptable para nosotros el arrasar con la naturaleza y las sociedades nativas. Incluso se convierte en algo deseable, inevitable y posiblemente una especie de deber divino, dice Jerry Mander, este crítico de la globalización y de el poder que han asumido las tecnologías en la sociedad occidental. Bueno, vaya esto como introducción para lo que puede ser una reflexión nuestra y una adaptación también a nuestra realidad. Siempre se habla de las sociedades, cuando se refiere a las sociedades supuestamente inferiores, se habla de las sociedades nativas. Poco se habla de las sociedades tradicionales y de las prácticas tradicionales,
como vendría a ser el campesino, los pastores, y una serie de personas, de pueblos y comunidades ligados a la tierra. Esto de estar ligados a la tierra también parece que es un anacronismo en esta sociedad del desarrollo, del crecimiento, donde se rinde culto a las tecnologías. Lamentablemente, días pasados comentábamos cómo el último número de la revista Crisis le dedica un largo reportaje a Héctor Huergo, ¿no? Es un reportaje crítico, de alguna manera se lo presenta como el responsable de este modelo, tarea de la cual se enorgullece el susodicho. Héctor Huergo es director de Clarín Rural, en los años 70 era uno de los referentes más importantes del trotskismo posadista, que era un grupo bastante particular, del trotskismo que estaba convencido de que las naves extraterrestres nos traerían la verdad del socialismo, ¿no? Bueno, él ese mesianismo no lo ha cambiado, lo único que ahora, bueno, ve lo mismo con respecto a las corporaciones, que serían los nuevos platos voladores extraterrestres que nos traerían el progreso, las tecnologías, ¿no? Bueno, es director de Clarín Rural, ha tenido mucho que ver, realmente, muchísimo que ver, desde la época de Felipe Solá hasta ahora en la Secretaría de Agricultura, ahora Ministerio, ha tenido muchísimo que ver con estas prácticas, con este camino que ha tomado la Argentina, que parece difícilmente revisable, difícilmente revertible, ¿no? Ya vamos a hablar de esto, pero de todas maneras, lo que a mí me sorprende en principio y quería destacar es que más allá de que se lo exponga como lo que no se quiere, que se lo exponga como responsable de un modelo al cual se critica, es inevitable, y en el caso tanto de la revista Crisis como de otros sectores de izquierda que tomaron este reportaje, es inevitable comprobar la seducción que provoca el discurso de las tecnologías en la izquierda clásica. En la izquierda clásica y no tanto clásica, ¿no? La verdad es que en general la formación de izquierda conduce a revisar con muchas dificultades estos paradigmas. ¿Por qué? Porque todos provienen del siglo XIX, donde esto era prácticamente la religión del siglo, ¿no? Hace no mucho hubo un encuentro justamente, creo que en el Bauer, en torno a Perry Schmeicher, un norteamericano que luchó denodadamente contra Monsanto. Bueno, se le hizo un homenaje, un acto, y alguien de la Federación Agraria, creo que Peretti, dijo, bueno, no sé si ahí o en otra reunión similar, se planteó cómo puedo estar en contra de la biotecnología habiendo sido formado en el marxismo, ¿no? Es decir, confesó su enorme dificultad para revisar algunos de las ideas fundamentales en que había sido formado, sí. Recordemos que el marxismo devenido desarrollismo y el cientificismo de aquella universidad de los 60, venía de ahí, venía del marxismo. Acordémonos de Arturo Frondizi, de su familiar Ricieri, que encontraban con la mayor naturalidad la entrega del petróleo a los norteamericanos sobre pretexto de que el gobierno peronista había entablado negociaciones con la California, pero era mucho más masivo la entrega a los intereses petroleros. Así es. Y estás hablando de la gente que instauró una mentalidad progresista en la Argentina, de clase media, esta cosa que decimos, una clase media laica, progresista y moderna. Y nos sentimos orgullosos de nuestra clase media progresista, moderna y laica, y lo que tenemos es esta situación, ¿no? Esta situación en que ayer un viejo compañero me llamaba para decir, mira, estoy estudiando la historia de los comandos civiles revolucionarios del año 55, o sea, estos grupos paramilitares o parapoliciales que asolaron las barriadas obreras, que asaltaron sindicatos. Dice, y no sabes la cantidad enorme de apellidos que encontré de familias tradicionales cuyos nietos, ¿sabes dónde están? En la Cámpora.
¿hasta dónde hay una continuidad entre la cámpora y los comandos civiles? Mirá, es interesante, ¿no? Interesante para que más de uno se lo pregunte. Hay continuidades, evidentemente, yo estoy convencido que sí. Por supuesto que estas cosas hay que probarlas. Pero lo presuponía, digamos. Lo presuponía porque se dan situaciones parecidas. Lo que pasa que en aquel entonces, digamos, la actitud, la identidad, el orgullo de lo que se llamaba la clase obrera tenía que ser sometido a patadas en las puertas, a cachiporrazos, y con intervención violenta de sus organismos sindicales. Hoy lo que tenemos es un pueblo vencido, y entonces ya no es necesario que los comandos civiles los golpeen. Ahora los comandos civiles en realidad los entretienen con situaciones como las que crearon el otro día en la Plaza de Mayo, realmente con una especie de kermesse, donde toda la gente disminuida, política e intelectualmente, podían bajar cuadros, entonces podían bajarlo a Lanata, a Mañeto. Qué divertido, también podías escupir fotos, podías patear pelotas y meterle un gol a Clarín. Es realmente... Es decir, hemos retrocedido al nivel del cretinismo político, mientras la dictadura de un sector de la clase media que ha convertido este negocio de la política, lo ha convertido en un gran negocio de su mantenimiento en el disfrute del poder del Estado y del Estado convertido en botín, se mantiene incólume, ¿no? Realmente lo que pasó entre el kirchnerismo en los últimos días y el nombramiento del cardenal Bergoglio como papa, como supremo pontífice, realmente fue un golpe en el plexo para el gobierno. Fue así, la actitud fue de no querer entender, de no saber cómo reaccionar. Fue patético ver cómo los senadores o los diputados permanecían en sus bancos sin atreverse a decir nada, no podían pararse para aplaudir, no podían decir nada. Lo mismo lo dije en algún momento en miles de consejos deliberantes a lo largo de la Argentina. Todo lo que es el sector oficialista quedó mudo, patéticamente mudo, y muchísimos audaces salieron a decir todo tipo de cosas, de tropelías verborrágicas en contra de la Iglesia, ¿no? O sea, miles de personas se acordaron en ese momento, justo en ese momento, se acordaron de que la Iglesia había sido cómplice de la dictadura, que la Iglesia expresa lo peor del pensamiento humano, que la Iglesia es una superchería. En ese momento se acordaron, en ese momento. En el momento en que lo nombraron a Bergoglio y que muchísima gente mantenía o cultivaba la esperanza de un cambio importante en el mundo, ellos se acordaron de que Dios no existía, de que era un engaño para los pobres, todo esto así en simultáneo y en una expresión patética que pinta lo que es la Argentina de hoy. Pero a lo que me refería es que en menos de 72 horas, la Presidente, que parece que es la que tiene más cintura que toda la banda de alcahuetes, de barra bravas que la acompañan, la Presidenta decidió cambiar la política porque se dio cuenta que no podía competir con esta situación política creada en el mundo a través de las expectativas creadas por Francisco I. Modificó rápidamente su posición y fue notable ver cómo esta masa oficialista de alcahuete, como vos decías, rápidamente se reposiciona. Sí, sí. O sea, la disciplina creo que a todos nos ha impresionado. Si fuera, digamos así, cuando yo digo esto, me impresiona políticamente una fuerza capaz de girar sobre sí misma, ¿no?, en 72 horas de esta manera. Alguien me corrigió, me dijo, no, esta disciplina no es de ninguna fuerza política. Y es muy importante lo que voy a decir. Para reposicionarse como hizo el kirchnerismo frente al nombramiento de Francisco, se requiere la disciplina de una empresa. Estas cosas ocurren en las grandes empresas.
y lo que tenemos en el gobierno hoy es una empresa, y es la empresa del agronegocio, donde ya no imperan las ideologías, sino que imperan los intereses. Y por eso es que podemos ver las cosas que vemos cada día, donde importantes dirigentes ayer dijeron una cosa y 48 horas después van a decir todo lo contrario, porque corresponde a la estrategia de la empresa. Y si nosotros seguimos pensando y creyendo que estamos frente a la política, nos equivocamos gravemente. Y por eso desde el Grupo de Reflexión Rural siempre hemos tenido una regla para saber quién está del otro lado y quién, aunque esté de este lado, es cómplice de los que están del otro lado. Y tenemos una regla muy fácil, que es saber qué dicen acerca de la soja. No acerca de la minería, no acerca de de otros grandes temas que nadie duda que sean grandes. No acerca de la trata, no acerca de la sobreexplotación, no acerca de los pinos, de la plasta de papel. Hay miles de grandes temas que nos agobian, pero hay un tema que es clave para medir hasta dónde alguien está dispuesto a saltar el Rubicón, y es la sojización. Este es un país sometido, aplastado bajo 20 millones de hectáreas de sojización y totalmente cubierto tanto en la alimentación de su población como en la exportación de materiales por elementos transgénicos, por semillas genéticamente modificadas. Quien no habla de esto es porque está haciendo el juego al juego. Le está haciendo el juego al gran juego de los que mantienen el poder. No sé si esto se explica, si esto se comprende, me parece que es... Y por eso nuestra regla siempre ha dado resultado. Nosotros comprendemos que muchos sectores políticos, por su origen urbano, tienen dificultades para entender este tema de la sojización. Pero ya a esta altura es hora de que lo comprendan, sino en el efecto agrícola de la pérdida de suelos y en los riesgos inmediatos a la ingesta de transgénicos, sí no puede dejar de verse las consecuencias terribles, enfermedades de la edad media que nos asolan, hambre, desnutrición y sobre todo con urbanización galopante, con enormes periferias de indigencia en toda la Argentina como no tuvimos nunca. Es decir, parte de este modelo es lo que Iván Illich llama la guerra contra la subsistencia. O sea, uno de los pecados de este mundo sometido a la tecnología y a la idea de progreso es, por ejemplo, tener perejil en una maceta. ¿A quién se le ocurre esto? ¿No? Cuando vos podés ir al puntero de tu barrio y pedir un plan. ¿A quién se le ocurre tener perejil en una maceta? ¿A quién se le ocurre hacer la huerta? ¿A quién se le ocurre tener una gallina? No. Esto va en contra de la idea de progreso, que es la idea rectora, que fija las pautas por las cuales se guían esta sociedad subdesarrollada, periférica y absolutamente neocolonizada. Repito, estamos en Semana Santa, es un día... vamos a poner una música, canto gregoriano de un monasterio de Burgos, benedictino, unos pocos minutos para estar acordes con la fecha, y luego vamos a seguir en un programa intenso. Lo tenemos a Mario Cafiero seguramente, y lo vamos a tener a Graciela Fernández Meijide hablando sobre el 24 de marzo y la CONADEP, y vamos a tener otras cosas, novedades, noticias. Vamos ahora con los antiguos monjes. Oh
Bien, estamos nuevamente en el aire, estamos tratando de hacer una conexión telefónica. Digamos, nos preocupa siempre, nos preocupa mucho, de cómo los argentinos hemos perdido de vista el horizonte de una grandeza posible. Nos cuesta creer el modo en que hemos aceptado ser lo que somos. Nos pasaba el otro día viajando en subterráneo y viendo que esos vagones son de fabricación china. Ah, sí. Es sorprendente, ¿no? Son pequeñas anécdotas que a una generación la bofetean. Quizá los jóvenes, y esto es lo terrible, se acostumbren a viajar en vagones chinos. Yo no me puedo acostumbrar. Cuando en la localidad en que vivo me entero que el que fabrica fideos tiene máquinas brasileñas, pero que además el mantenimiento de las máquinas se lo hacen obreros brasileños que vienen y él los aloja los días necesarios para que le hagan el mantenimiento y el servicio de la maquinaria. Yo no puedo creer que la Argentina haya llegado a ese nivel de neocolonialidad aceptada, consentida, que además implica comer milanesas de soja, implica tomar esas gaseosas con aspartamo, esas gaseosas ceros, con esos endulzantes químicos transgénicos, todo ese tipo de cosas que nosotros consumimos y que nos han dado otro tipo de mirada sobre el mundo, otro tipo de cuerpo, otro volumen. Los argentinos somos diferentes, no solamente desnutridos, somos obesos, somos limitados, somos inmediatistas, hemos perdido la mirada histórica y hemos perdido toda esperanza de proyectar nuestros pensamientos actuales en un mañana, porque no tenemos mañana, no creemos en el mañana. Estamos desacralizados y pensamos que eso es importante porque nos libramos de la superstición. El director de la Biblioteca Nacional nos lo explica claramente, ¿no? Es decir, nos hemos librado de la superstición y comemos milanesas de soja. Yo quería acotar algo. Cuando subí al subterráneo, yo confieso algo que me parece increíble. Cuando subí al subterráneo de la línea A, observé dos cosas. El agradabilísimo olor a aroma a limón de estos vagones, cosa que no se ve en Europa. Aclaremos que ni los subterráneos de Madrid, ni los subterráneos de Lisboa, ni los subterráneos de Budapest, ni de Praga, ni de ninguna de las capitales europeas que yo conozco tienen ese aroma delicioso a limón. Ahora, eso sí, la contraparte de esto es que tengo la sospecha, que habría que ver, es cuán peligrosos son los vagones de ferrocarril importados de China. Y digo peligrosos, recordando con nostalgia los viejos vagones ingleses de la línea A que operaban desde 1913. Añoro la madera, añoro la chapa, añoro los materiales no incombustibles, pero sí que daban la posibilidad de huir por los túneles si había un incendio. Yo sospecho que hay que rogar
no sospecho, tengo la convicción que hay que rogar que no haya un incendio en los vagones porque no son todos de plástico. A ver. Por lo cual es prácticamente imposible salvar la vida en caso de que haya un siniestro. Me parece que tenemos a Mario Cafiero en la línea telefónica. Adelante. Buenos días, Mario, ¿estás allí? Sí, buen día, Jorge, ¿cómo están? Bien, bien. A ver si te graduamos la voz, ¿está? Sí, hola. Más no se puede, ya está. Bueno, muy bien, Mario. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien dentro de lo malo, ¿no? Pero bueno, estamos bien. Bueno, ¿qué tenés para contarnos? Yo estaba haciendo una introducción acerca de cómo hemos perdido horizontes de grandeza y ambición de volver a ser un país respetable en el mundo. Parece que estamos haciendo siempre todo lo contrario, ¿no? Y en el caso que ha merecido que tengas un espacio en los últimos días, el tema antártico, particularmente, por el cual te estamos llamando, que me pareció muy importante tus opiniones en diversos medios, me parece un caso emblemático. Si nos quisieras explicar un poco cuál es la situación que hemos vivido a propósito de los argentinos que están allá en el Antártico, ¿no? Sí, realmente lo que pasa en la Antártida es un fiel reflejo de esta Argentina decadente, ¿no? Claro, sí. Que no encuentra un piso, parece. Siempre nos sorprendemos de cosas que nunca hubiéramos escuchado, como por ejemplo que en las bases antárticas, por falta de víveres, le mangaban víveres a los buques turísticos. Es decir, como no llegaba las provisiones, tenían que decirle, mire, ¿me puede bajar una verdura? Es increíble, ¿eh? A la Argentina, que es fue líder 1904, primera base antártica del mundo. No había otro país del mundo que tuviera una base antártica. Y lo mantuvimos así por estos 109 años. Siempre, digamos, es una Argentina que tenía una visión de futuro. Claro. Que pensaba, digamos, las cosas en grande, más allá de las diferencias que uno puede tener, porque por ahí estamos hablando de un Roca, que fue el que digamos, era el presidente en ese momento. Más allá de eso, había una Argentina que se veía grande y se sentía que tenía que ocupar el espacio. Uh-huh. Y aunque sea con buques a vela, durante muchos años se abastecieron las bases antárticas. Se creó una estafeta postal. Fíjate claro. Vos qué inteligente, ¿no? Bueno, va a haber un correo acá. Claro. Un correo, una escuela. Es decir, claro, y después, se reprodujeron instituciones de la República, ¿no? Claro, después se hizo una base científica, Jorge, porque siempre se asocian las bases a las Fuerzas Armadas. No, pero lo importante, además que han sido nuestras Fuerzas Armadas que lo desarrollaron, ¿no? Uh-huh. El primer argentino que llegó a pie al Polo Sur, ¿no? El general Jorge Leal, uh-huh. Allá en el año 60 y pico. Proezas que marcaban un espíritu, ¿no? Un espíritu y una presencia en el continente blanco, ¿no? Y además eso. Después, bueno, es importante lo de Antártida, porque alguien dirá, bueno, pero la Antártida, es un continente, es el único continente aún prístino, puro, con, reservas de todo tipo. La más importante, que hay que decir que el 80% de las reservas de agua dulce del planeta es la Antártida. Uh-huh. Para empezar a hablar, más riquezas de todo tipo, digamos, además de las minerales y de otro tipo, están las riquezas biológicas, genéticas. Bueno, o sea, es un continente increíble. Y la Argentina tiene presencia y ¿y qué tenemos? Un gobierno que, por acomodar a un amigo, seguramente, genera una licitación tardía de mucho dinero, porque estamos hablando que abastecer las bases de manera por barco le cuesta a la Argentina más de $10 millones. Uh-huh. Fíjate, estamos a 30 de marzo y todavía no terminó la campaña de verano de provisión antártica, todavía no sacaron al personal de las bases. Y es campaña de verano, porque ya a esta hora se está cerrando. Vos sabés que el mar que rodea la Antártida se va llenando de hielo y
no claro. puede entrar, necesitas rompehielos y una serie de cosas que hoy ya no tenemos, además, ¿no? No los tenemos porque en el año 2007 tuvo un accidente, se rompió, comillas, el único medio de transporte que teníamos, que era el rompehielos Almirante Irizar. Claro, me acuerdo, sí. Y a partir de ahí se alquiló medios, se alquiló un buque ruso que más o menos hizo las cosas bien durante 4 años, y bueno, el año pasado hubo un cambio, y bueno, el cambio se contrató una pyme, una empresa que no debe facturar más de $1,5 millones de pesos por mes, por año, y se le dio un contrato de $10 millones. Uh-huh. Pagadero en Uruguay. Así es. Hoy hay noticias en los diarios acerca Entonces, de... con este tema del cepo cambiario, entre una cosa y la otra se fue demorando, y la cuestión que el buque holandés que se contrató, buque que no tiene certificación para navegar en la Antártida, buque que navega en el mar Báltico, no en el mar Antártico, que tiene otro tipo de hielos. El hielo antártico es mucho más duro, claro, porque es más viejo y tiene menos oxígeno. Así es. Cuando jugás en la nieve y te agarran la nieve que recién cayó, bueno, más o menos te la bancás. Ahora te tira un pedazo de hielo y te rompe la cara. Claro, y es la misma agua. Claro, es la misma agua. Entonces, bueno, todas estas cosas. No tiene hangar para helicóptero, tiene solamente una superficie plana. ¿Y esto qué pasó? Y se rompió el helicóptero. Entonces se llegó a Marambio y no se pudo abastecer la base. Porque ¿qué pasa? Vos llegás a la base con barco, pero la base está a 200 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Entonces tenés que volar un helicóptero que lleve las provisiones desde el barco a la base. Bueno, el helicóptero se rompió, y bueno, así están. Ayer estaban llegando a la base Orcadas, donde ahí hay un guardaparque, Mariano Espizo, que ha denunciado con mucha claridad todas estas cuestiones. Viste, ahora con la cuestión del Facebook y de la globalización uno se entera de lo que pasa en absolutamente todos lados al instante. Bueno, ahí publicaba él cómo estaban comiendo raciones vencidas, medicamentos vencidos, etcétera, etcétera. Bueno, ayer el barco holandés llegó y no anduvo el helicóptero. Bueno, y así están, con serias dificultades. Y es como, uno tiene la sensación de estar en un mundo que se hunde, ¿no? Un país que como que se va imponiendo la voluntad de desaparecer, ¿no? Yo me acuerdo de ese último periodo, ¿no? Ese último periodo de Menem, ¿te acuerdas? Cuando ya se hablaba de dolarizar la economía, de que las provincias no eran viables, ¿no? Ajá. Y no era que lo decía Menem, yo me acuerdo que había responsables del INTA provincianos que decían esta provincia no es viable, ¿viste? Entonces se impuso un pensamiento que parece que no lo hemos logrado dejar de lado, ¿no? Porque impera la desazón y la tristeza y la falta de objetivos totalmente, ¿no? Sí, hay una palabra que por ahí tenemos que poner, que es la palabra corrupción, pero en su amplio sentido. O sea, en corromper las normas, o en corromper los objetivos, o en corromper los valores. Creo que es un tema amplio, que es en definitiva por ahí el disparador de algunas cosas. Porque cuando uno ve un problema y saca la tapa de ese problema, Uh-huh. y a veces se encuentra corrupción, o sea, encuentra que los que debían haber hecho las cosas en función del interés general lo hicieron en función del interés particular. Claro. Y algún vuelto se han llevado. Esta es la verdad. Bueno, yo decía hace un rato, cuando ya no hay ideología política y pesan solamente los intereses, cuando no hay ninguna propuesta de cambiar nada, no hay ninguna propuesta utópica, sino meramente mantenerse en el poder que tenemos. Esto es todo, ¿no? Sí, además esa idea de que el poder, que el político pobre es un pobre político, sí, que bueno, roba pero hace, es decir, también hay un aval, sí. una autorización, unas líneas que se han ido corriendo, de límites que se han ido traspasando. Y nos hemos acostumbrado, y esto es lo terrible, ¿no? Como somos un país, qué sé yo, tan generoso, ¿no? En algunos aspectos. En algunas cosas, sí. Donde no necesitamos tantas, digamos, límites o normas estrechas, sino parece que acá tuviéramos todo fuera así
como nuestra pampa, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto daña el prestigio argentino, daña la salud de la gente que está allá. Mario, en este mismo programa, un filósofo al que destacábamos, que se llama Alejandro Katz, hablaba de la pura inmediatez del accionar político, que se ha establecido prácticamente como una doctrina en los últimos años. La pura inmediatez. O sea, yo resuelvo cosas en este momento, no tengo ninguna proyección. O sea, yo tengo, y esto a propósito de algo que hablábamos ayer cuando yo te invitaba a participar, de cómo se estructuran las jerarquías en el Ministerio de Defensa, o en la Argentina, en la República, y en función de la defensa nacional. Yo tengo un problema en Santa Cruz y lo tengo que resolver, y al opositor o con el cual estoy cerrando un acuerdo, o le ofrezco, como en el caso de Rafael Bielsa, el cedronar, y pongo en sus manos el futuro de toda una juventud que tiende o que puede caer en la drogadicción, o le ofrezco al otro, al contrincante lugareño con el que tengo que cerrar algún tipo de negocio, le ofrezco que el Ministerio de Defensa. Esto es la falta de un proyecto de nación absoluta, ya no es la inmediatez. Esto es demencial. Las consecuencias que vos estás denunciando de las bases, ¿no? Es lo que inevitablemente tenía que suceder. ¿Puede ser? Sí, bueno, yo creo que la política a la cual la mayoría de gente le atribuye todo el poder, y como que ahí está resumido todo el poder, no es más que la gerencia de una empresa. La gerencia de una empresa. Cuyos dueños no somos los argentinos. No. Esos dueños sí planifican en el largo plazo. Y la Argentina tiene asignado un plan. Un plan a nivel, me parece, global, en el sentido de decir, bueno, ustedes sean proveedores de materias primas, ustedes el poroto de soja, ustedes minerales, ustedes esto y lo otro, y nada más. La gerencia de esta empresa son nuestros políticos, nuestros dirigentes, que supuestamente no nos dirigen, en realidad nos gerencian. Entonces están siempre en el corto plazo, nunca se discute el plan estratégico. Vos fíjate que en ninguna discusión política de la Argentina vas a escuchar hablar del problema estratégico de la Argentina. ¿Qué hacemos con o sea, qué amenazas tenemos? O a dónde vamos, claro. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Por ejemplo, tenemos el gran problema de la inseguridad. Porque es cierto, la inseguridad es un problema, no tenemos que decir que es un invento, no, es un problema. Pero nos hemos puesto a analizar dónde se genera la delincuencia. Por ejemplo, hemos analizado si en las cárceles, digamos, el que cae por primera vez, ese delincuente primario, no tiene ahí todas las oportunidades para ser para reincidir. Todas, yo creo que todas. Sobre todo por el tipo de institución que lo va a contener, que es una institución absolutamente corrupta, infinitamente corrupta, que nunca fue depurada. Claro. En realidad, desde la dictadura hasta ahora. Entonces bueno, o sea, creo que este es el gran debate que falta, es qué país queremos, cómo lo queremos hacer. Porque además, el problema que tenemos es que ese plan que nos han destinado en el mundo es un plan que solo le sirve a 1/3 de los argentinos. Los otros 2/3, o un tercio está ahí en el medio, que ahora ya le viene el agua, porque vos ves con el tema de inflación y demás, que va a haber sectores que van a empezar a pasarla mal, y otro tercio estuvo, lamentablemente, jodido siempre, y no tiene respuesta. O sea, no puede ser que la Argentina no resuelva el tema de las villas, de la extrema pobreza, que no piensen en ocupar su territorio, Jorge. Esto lo hemos hablado muchas veces. Nosotros, por ejemplo, estamos discutiendo este tema de la contaminación que produce este modelo de monocultivo y fumigación, y etcétera, etcétera. Estamos discutiendo qué hacer. Vos sabés que en algunos municipios se habla de extender una prohibición de agrotóxicos alrededor del ejido urbano,
y generar en esa zona productos agroecológicos que darían, además de, bueno, una, digamos, una respuesta a esto del monocultivo, también generarían la posibilidad de arraigo, trabajo, etcétera, Sí, etcétera. sin duda. Esto sumado a reconstruir el tren, porque si no reconstruir los medios de comunicación no podés lograr la integración del territorio. Pero bueno, de estas cosas es De muy todas difícil. maneras... Yo por ahí no sé si es buena esta idea. No, yo te digo, a ver, yo Claro, diría que es pero digo, buena. discutámosla Sí. en términos No, de decir, che, ¿hacia dónde va? ¿Cómo salimos de...? Porque la otra tampoco es decir, plan estratégico que decir que de un día al otro cambiamos todo y resolvemos todo mágicamente. No, tiene que haber una transición, porque si no hay transición no es creíble. De todas maneras, estábamos tratando de... Me parece que tratamos de recobrar la idea de una grandeza que desearíamos tener, ¿no? Recobrar la fuerza para volver a tener esa idea de proyecto nacional. Y en ese sentido, alguien me comentaba, ¿sabés que hay un paro de médicos en Barcelona muy fuerte en estos días? Porque los médicos tienen promedio 10 minutos por paciente. Y fueron a la huelga porque están pidiendo 14. Entonces, y yo dije, pero nosotros los argentinos actuamos igual en todo, ¿comprendes? Porque cuando nos fumigan pedimos 1000 metros o 1500 alrededor de... ¿no? ¿Entiendes? Es decir, siempre estamos haciendo lo mismo en todo. Justamente porque hemos perdido la ambición de reclamar más, ¿no? ¿Se entiende? Me parece que... Yo siento que algunos tenemos esa fuerza. Pero el problema es cómo hacemos pie en algún... Sí, cómo hacemos pie, cómo alimentamos el deseo de comer. No, o cómo demostramos que es posible otra cosa. Sí. Entonces, no es porque también las grandes planes, las cosas ambiciosas, que es como tenemos que ser, llegan a un punto donde hay que empezar a concretarlas. Y quienes en la vida uno ha concretado cosas, siempre sabe que es tan difícil. Tan difícil. Que bueno, creo que tenemos que ser realistas. Que no quiere decir ser conformistas, ni mucho menos estar domesticados o disciplinados en orden que no es tal, sino que es un enorme desorden ambiental, social, cultural, ¿no? Que es lo que vivimos en la Argentina hoy, ¿no? Así es. Pero estamos, bueno, esa es la lucha que estamos llevando, ¿no? Tratando siempre de elevar un poco las miras, ¿no? Y claro, tratar de que la gente despierte, ¿no? A este sueño de una gran Argentina, ¿no? Sí, de estar en el mundo, de poder estar en el mundo en nuestro estilo, con nuestra cultura, ¿no? Fíjate que lo del Papa Francisco, en un punto, nos está marcando que la Argentina tiene que tener otra dimensión. Y sí, yo lo vi enseguida, me pareció un signo como que el tiempo de la inmediatez podía estar terminando, ¿no? Sí. Ojo, no estamos hablando de ningún sueño imperialista. No, pero ni podríamos. Ni no, pero digo, pero es retomar San Martín. Es retomar un sueño de estar en el mundo, digo yo, ¿no? Sí. Y aportarle al mundo. Vos fíjate, claro, somos la Argentina granero del mundo. Mentira, somos... Mentiras, totalmente mentiras, todos mentiras. No, son las transnacionales que hacen su negocio acá, nosotros hacemos nada. Ni negocios, sí. ¿Cuánto podríamos hacer claro, aportándole al mundo, en un mundo que necesita alimentos? No digo exportar, no estoy hablando de exportar, estoy hablando de la cultura, de un modo de trabajo. De preservar el suelo para las próximas generaciones, de dar un ejemplo de convivencia con la naturaleza, al resto del mundo, ¿viste? Claro, mirá, Jorge, de ocuparnos de nuestro mar continental, ¿viste? Claro. Nada, pero... de utilizar los astilleros que tenemos para hacer los buques que no tenemos. Yo no puedo creer. ¿Cómo para la defensa de nuestros recursos. Pero no tenemos un rompehielos y tenemos astilleros. ¿Qué hacen los obreros de ese astillero? No se entiende, ¿no? Mira, una de las cosas que me terminó de convencer de salir con esta denuncia fue que me explicaron que con todas estas improvisaciones habían resuelto enviar combustible por vía aérea y tirarlo en paracaídas. Ah, sí. Pero en el pliego dice que el 10% se puede perder. Entonces yo dije, pero ¿qué estamos haciendo? El 10% como vos decías, en un continente prístino. Claro, donde vos
derramás 200 litros de gasolina en medio de una masa de hielos absolutamente puros. Claro, y empezar gasolina que no se congela, pues está preparada justamente para eso. ¡Ay, Dios! Para no congelarse en la Antártida. Es absolutamente criminal. No funciona. Pero el problema es que la Argentina es firmante del Tratado Antártico y sede del Tratado Antártico. Menos mal. Entonces, ¿vos ¿qué estás haciendo? Te estás degradando, te estás bajando. Te está faltando el respeto, sí. Nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Claro. Mario, se nos terminó la hora. Jorge, lo siento. Un gran abrazo a vos, a Bernardo y a todo el equipo. Bueno, igualmente. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Chau. Nuestros teléfonos son el 4642-5533, 4642-5315. Bueno, nos acaba de llamar Miguel Ángel de González Catán, un viejo amigo de cuando estábamos en Radio Nacional. Le mandamos muchos saludos. Y también un oyente nos hizo llegar un escrito que me gustaría leer una parte por lo menos. Ella estaba escuchando Radio Nacional a propósito de lo que era y lo que es Radio Nacional, que en realidad hoy le llaman la radio pública. Por algo le cambiaron el nombre, ¿no? La radio pública. Ella dice, se la oía con cierta excitación a la conductora del programa. Y no era para menos, allí en el teléfono estaba quien estaba para hacerle un reportaje, el cardenal Jorge Bergoglio. Qué emocionada estoy, no puedo evitar mis lágrimas al escucharlo, decía era poco después de la medianoche. Un programa, se supone que es un programa que comienza a las 12. La persona en cuestión, en un idioma que no era el castellano, le respondió que se llamaba Francisco I y era el Papa. Quien reporteaba con voz temblorosa le pidió disculpas, mientras como si fuese música de fondo se escuchaban murmullos que cada vez iban creciendo. La conductora le pidió si por favor podía hablarle en castellano. El pontífice le dijo que era imposible porque ese era el idioma que debía utilizar. Transcurrían los segundos y los murmullos fueron voces que gritaban, entre otras cosas, Cristina, la tenés adentro. El alto prelado, dice el oyente, intentaba en vano aquietar dichas voces y les decía, muchachos, déjenme hablar. Esto lo expresaba en castellano, mientras que en su comunicación con la Argentina seguía utilizando el idioma italiano. Luego gritaron, para esa yegua. La reportera le dijo que no entendía lo que decían esos sacerdotes que lo rodeaban. El Papa continuaba hablando, pero por último, dice, las personas que lo rodeaban lo conminaron a que cortara de una buena vez con un dale Jorge, que se enfrían los chorizos. Y la entrevista se dio por terminada. Bueno, esto en realidad la oyente pensaba que era una comunicación real. Yo digo, bueno, esto es una grosería infernal de un programa que se caracteriza por hacer, por tener este tipo de gracias o de chistes, de imitadores. Es decir, quizá no haya mucho que decir si hubiera sido una radio privada, ¿no? Porque en última instancia, bueno, están en su derecho de hacer este tipo de bromas. Lo que me parece terrible que desde la radio del Estado argentino se haga este tipo de cosas. Es, una vez más, el uso irrestricto puesto al servicio de los intereses particulares, de los instrumentos del Estado que son instrumentos de todos. Me parece una aberración terrible. A mí lo que me parece, perdón que te interrumpa, me parece un gesto de imbecilidad, en el sentido de la imbecilidad como falta de comprensión de la realidad, de los problemas complejos que existen. Esto indica que, con el perdón de todos los cómicos argentinos, esto es una grosería, una falta de tacto. Es mostrar la peor hilacha de los argentinos. Ahora, si lo relacionamos con lo que hablamos antes, fíjate, se da esta situación, esta tomadura de pelo, esta falta de respeto, esta obscenidad desde la radio pública,
en simultáneo con la situación de que el Estado argentino no puede llegar a nuestros propios compatriotas aislados en las bases antárticas. Yo creo que no está de más superponerlo, es la misma situación. O sea, este Estado está en la pavada y por eso podemos llegar a dejar sin comida a nuestro personal en la Antártida. Es decir, yo quiero enfatizar esto porque a veces temo que no se entienda por qué estamos peleando. Estamos peleando porque aquí hay algo coherente. No es que una cosa, que hacen cosas bien, como dice el común. Dice, este gobierno tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No, no, no. Lo malo siempre tiene un lado bueno y lo bueno tiene un lado malo. Acá hay algo consecuente, coherente. Este es un paquete que uno lo compra o no lo compra. Y entonces me parece que parte de esta ideología laica, esta ideología progresista, es esta cosa que se necesita cuestionar la espiritualidad de una manera permanente. O sea, siempre hay una provocación sucesiva en cadena para cuestionar cualquier cosa que apunte a lo que vaya más allá de una ramplona materialidad. O sea, si vamos a discutir, discutamos un tanto por ciento del sueldo, punto. No discutamos la felicidad de la gente. No. Si vamos a discutir, discutamos el presupuesto, no discutamos la dignidad de los argentinos. Me está escuchando Graciela Fernández Meijide, estoy seguro que debe compartir estas cosas. Graciela, ¿estás allí? Sí, Jorge. Hola, a ver. A ver. Nada más que al final que estoy de Bueno, acuerdo. lo último que dije está de acuerdo. Sí, es así. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Lamentablemente, sí. Hubo otras historias, otras etapas, cuando los argentinos teníamos sueños y teníamos ambiciones de ser algo en el mundo, ¿no? Bueno, en fin, también tendremos nuestras culpas, ¿no? Para llegar, pero bueno, aquí estamos. Fíjate que yo pienso que todavía la esperanza y la ilusión son esas cosas que no se pierden y a la cual tiene derecho todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay hoy, y no solo en Argentina, hay mucha confusión. Yo creo que si además le agregas autoritarismo y mentira, todo se pone mucho peor, ¿no? Pero yo estoy convencida de que mucha gente joven tiene ilusiones, tiene esperanzas, y es posible que construya un mundo que nosotros nos va a costar reconocer si estamos vivos. Claro, sí. Me cuesta imaginarlo, aunque quisiera que fuera tan justo como uno quiso siempre, ¿no? A ver, que se acerque al ideal de justicia. Bueno, recomencemos para recomenzar este reportaje. Estuviste en París, invitada a la Feria del Libro, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue? A la Feria del Libro de allá. Muy bien, muy bien. Fíjate que me llamó la atención, allá es 4 días nada más. Cargan todas las editoriales, obviamente. Es para vender, para las editoriales, para hacer conocer los libros. Y en el caso nuestro, en el stand donde estábamos, que era el de la ciudad de Buenos Aires, que tenía como consigna 30 años de democracia y 30 años más, precisamente para mirar el futuro. La verdad que hubo gente muy interesante, Ricardo Siricaro, Francisco de Lich, varios poetas. ¿Vos presentabas un libro? Yo presentaba el libro. En realidad yo iba a hablar de cómo se salió a la democracia desde el tema de derechos humanos, que yo considero un umbral de la democracia nuestra, ¿no? Por las características que tiene. Y ahí estaba el libro, el último que se publicó, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina. Y Delich justamente hablaba sobre la diferencia, cuando se salió a la democracia en toda América Latina, de lo que eran democracias pactadas y democracias no pactadas, de la cual la única es la nuestra, la no pactada, ¿no? ¿La nuestra es la no pactada? Claro, porque Malvinas impidió que los militares pusieran condiciones.
Bueno, derrota yo diría aparentemente, ¿no? Sí, pero bueno, sí. No. En líneas generales, por eso se pudo... A nivel personal yo creo que debe ser. Y por eso se pudo hacer el juicio. Claro. Pero en los otros países no es que no tuvieran ganas. No pudieron, claro. Pinochet lo impedía, en Uruguay también se salió con la bordaberrización que había empezado antes y siguió con las condiciones puestas por los militares. En fin, en todos lados, digamos, hubo salidas diferentes a la de Argentina, y yo creo que más que nada estoy convencida que eso lo provocó la derrota que se hicieron los militares acá, ¿no? El Malvinas, muy bien. Bueno, Graciela, estabas en París cuando te llamó el secretario de la Presidencia. Así es, el doctor Oscar Parrilli. Ajá. Me sorprendí porque en nombre de la Presidente me invitaba a presentar, decían ellos que se había encontrado el original del informe de Nunca Más, y que estaba en casa de un político radical, Oscar Becerra, que había sido secretario de Presidencia de Alfonsín, que se lo había llevado ahí cuando el traslado del gobierno de Alfonsín a Menem, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió porque en realidad se hicieron, cuando terminó la CONADEP y a revienta caballo, el último día hicimos varias copias. Y una, obviamente, si no el original, quedó dentro de la misma CONADEP, que después se trasladó a la Secretaría de Derechos Humanos. Así que ese descubrimiento me pareció o ingenuo o efectista, una de dos. Efectista, claro. Vos viviste acá, así que vos dirás si era ingenuo o efectista. Claro. Porque esas copias le fueron entregadas al presidente de la República, que era Alfonsín, ¿no? Sí. Otra quedó en la CONADEP. Otra fue Audeva. Audeva, claro. Y con ella se imprimió, se editó el libro, Nunca Más. El libro es el contenido de esos miles de páginas que nosotros entregamos en carpetas, ¿no? Mecanografiadas. Y bueno, nada. Bueno. Yo obviamente estaba lejos. No sé qué hubiera hecho de estar acá. Me imagino que hubiera analizado si era simplemente porque la verdad que se quería homenajear a los que quedaban, a la CONADEP, en la persona de los que quedábamos de la CONADEP, que somos pocos, que quedamos vivos, o si el tsunami Francisco, el Papa, querían abrir algún espacio con alguna propuesta que les permitiera aparecer con algo, volver a tener iniciativa, ¿no?, al gobierno. Es probable. Sí, me pareció que dadas primero el mensaje de amor que hubo ahí, de unidad y qué sé yo qué, y después lo que siguió en Catarata contra Scioli, contra Peralta, que en el 24 ahí las peleas por la plaza y todo, me parece que mucho amor. O mucho cambio, como se intentó expresar que había provocado un cambio espiritual. Bueno, a las 24 horas se vio que estábamos sumidos en las mismas rencillas miserables a que nos tienen acostumbrados desde hace tanto tiempo, ¿no? Mira, yo creo que vos sabés, y vos que yo he charlado mucho con vos y que has tenido una vida muy comprometida y dura y jugada y con ideales fuertes, y que has ido creciendo en el sentido no solo de tener años, sino de ir analizando el pensamiento. Sabes que uno no cambia de la mañana a la noche, a menos que se pare y diga, por acá voy mal. Sí, a veces la gente atraviesa situaciones límites, ¿no?, que le hacen cambiar, pero no es lo que le ha pasado al común de nuestra dirigencia, ¿no? No le ha pasado eso, ¿no? Desgraciadamente no. Te pasó a vos, por ejemplo, alguna vez, ¿no? Pero, digamos, siempre es muy doloroso, ¿no? Pero uno no sale igual, ¿no? Claro, pero yo no soy un caso a comparar con vos, por ejemplo, claro. Porque yo no tenía militancia antes de la desaparición de Pablo, ¿no? Yo hice lo que pude, qué sé yo, desde donde pude y todo, pero yo no tenía militancia, cosa que sí tiene cualquier político que viene desde joven trabajando legítimamente y bueno,
con todo derecho. Ahora, no es de esperar que alguien cambie a los 60 años, a menos que antes piense que algo tiene que cambiar. Lo primero que tenés que pararte es decir, escúchame, esto no va. No, ¿y qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué voy a seguir haciendo las cosas que hago? Exacto. ¿Hasta cuándo van a luchar por el poder o por estos retazos de poder? Y parece que hasta que lo sorprende la muerte, ¿no? Es extraño, ¿no? Así es. Y mueren en la... prematura. Sí. A veces prematuramente de tanto querer poder. Yo, si me hiciste dudar con respecto a que la Argentina había sido una democracia sin transición, negociada, a ver, sí, entendí lo que decías y estoy de acuerdo. No, yo dije pactada. O pactada, bueno, no. Es decir, si hubiera sido Luder, si la gente hubiera elegido Luder, ahí sí. había un pacto anterior. Claro. Sí, lamentablemente estoy de acuerdo, sí. Sí, era, ahí sí. decían, bueno, muy bien, amnistía para todo el mundo, para un lado y para el otro, y seguimos como siempre en la Argentina sin revisar por qué el golpe, o qué las consecuencias del golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, además de otras cosas, ¿no? Porque uno de los temas que siempre estamos investigando y que tenemos que probar, pero que tenemos buenas fuentes que nos han indicado, es que al PJ a último minuto le llegó el plan agropecuario desde las oficinas de Monsanto. Me lo dijo la persona que lo recibió por el teletipo. Mirá vos. O sea que lo que realmente Alfonsín sorprendió al establishment corporativo. Tuvieron que readecuarse, esto no significa que unos sean mejores y otros no, pero tuvieron que reacomodar sus políticas, ¿no? Así es. Pero seguramente lo que tenemos desde el año 96, que es la habilitación de semillas genéticamente modificadas, muy probablemente lo hubiésemos tenido bastante antes, ¿no? O sea, la llegada del agronegocio con todo lo que implica, ¿no? Industrialización de alimentos. Bueno, pero este es otro tema. Sí. Yo a lo que me refería es que siento que, digamos, con los años uno revisa aquella democracia. Yo no estaba, yo seguía en el exilio atado a la cruz a la que me habían clavado, viste, con muchos problemas realmente, que no podía volver, pero la idea que teníamos desde el exterior era que, digamos, todos los espacios que se iban abriendo democráticos, de alguna manera estaban consentidos o estaban negociados. O sea, que aquí como en Uruguay, muchos políticos en realidad tenían un piolín en la espalda. Es posible. Y la persona que manejaba el piolín no existe más. Entonces lo que tenemos son, a veces digo yo, tenemos políticos con un piolín colgando, ¿no? Porque se dio una cosa muy terrible. El poder que tenían, el oficial que estaba a cargo desapareció, no existe más. Desaparecieron las Fuerzas Armadas, quedaron los títeres, muchos títeres, no digo todos, pero muchos quedaron sueltos. Y bueno, y a lo mejor eso es lo que en parte envició esta democracia, digamos... Después de 30 años, Graciela, ¿cómo vale la pena revisar el camino que seguimos? Si la ruta que abrieron ustedes con los derechos humanos se tendría que revisar, se tendría que debatir. Mira, yo por lo pronto, a mí me parece que la historia es inevitable que uno la revise. Todos los países la han revisado. En Alemania siguen revisándola, escribiéndose cosas sobre el Holocausto, etcétera, etcétera. En Francia sobre el tema de la colaboración durante la guerra. Eso no les impide diseñar planes para el futuro. Y en el tema de derechos humanos, precisamente, como lo que aquí fue violado escandalosamente fueron los derechos fundamentales, que eran la vida, la libertad y la integridad de las personas, y eso por el Estado, por eso es crimen de lesa humanidad lo que pasó, porque fue el Estado el que sistemáticamente lo hizo. Todos quedan pensando que los derechos humanos es eso y nada más que eso. Y no es verdad, vos lo sabés. Porque es cierto que si hoy un gobierno los violara, no los respetara, volveríamos a esos fundamentales, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que desde Alfonsín para adelante, pasando por todos los gobiernos, acá haya habido sistemáticamente una persecución política. No la hay. Lo que sí uno
se pregunta es si entendieron que existen los otros derechos, los sociales y económicos. Claro. Sí, y los de tercera generación, que son los difusos, que es el derecho al medio ambiente, el derecho a tener la sexualidad que uno elija, el derecho a ser diferente y que no te persigan por eso. Pero antes que eso, obviamente, está el derecho a la educación, el derecho a comer, y a comer lo que conviene. Claro, lo sano, sí. Lo que le conviene a la gente. Claro. La vez pasada, ya un paréntesis, oía a la Presidente decir que la diabetes es una enfermedad de los ricos. Es mentira. No hay nada que te aporte más que a la diabetes que los hidratos de carbono. Y la mayor parte de la gente que no tiene recursos económicos come fideos, come papas, come pan y azúcar. Porque eso les da energías. Ahora, al mismo tiempo, si tienen una tendencia a la diabetes, y la va a contraer igual de rápido que otros, sin el recurso de tener un médico que le diga, escúchese, cuidado, o sin el recurso de cambiar de régimen yéndose a las verduras, a las frutas y a la carne. Lo pongo como un ejemplo de desprecio por lo que significa el bien común. Y para mí el bien común empieza siempre desde los márgenes. Los que están fuera de la sociedad, un Estado lo primero que tiene que mirar es ahí. Todo tiene que mirar, y no, por eso no es fácil gobernar. Pero lo primero que hay que hacer es incluir en la sociedad. Sí. Sí, yo creo que además de las personas aquí está fallando una manera de mirar el mundo, Así es. no una consideración política de Así cómo es. se gobierna. Yo lo sentí y pensé inmediatamente en vos y en llamarte cuando se dio esta situación tremenda de una Argentina que se permitió ignorar que a uno de sus ciudadanos se lo había nombrado sumo pontífice de Roma. Más allá de que en ese momento tantos se acordaran de cosas, Sí. o que se acordaran de su propio ateísmo, se acordaran de cosas, me pareció tan penoso que dije, acá está fallando algo, acá hemos sido educados en una regla que no nos permite reconocer ni siquiera cuando uno de nosotros ha tenido éxito en su vida o lo que fuere, no podemos aprovechar nada. ¿Quién diseñó este modo de pensar que tenemos, por el cual yo no sé si habrá alguien que pueda arrojar la primera piedra? Yo te digo, ¿se entiende? Una visión de los derechos humanos en blanco y negro. Mirá, yo dividiría Sí. lo que fue una reacción visceral oficialista, que previamente había ubicado al entonces arzobispo Bergoglio como la cabeza de la oposición política, lo tenía como enemigo. Así porque es. encima es un gobierno que no tiene adversarios, tiene enemigos y están del otro lado, blanco o negro, como en las peores épocas nuestras, ¿no? Y que al principio reaccionó en consecuencia, pero después miró las encuestas, y la gente común estaba contenta. Seguro. Y estaba contenta, me parece a mí. Muchos porque son católicos y se sienten altamente satisfechos. Y muchos, aunque más no sea, por eso mismo que vos decís, porque es un argentino que va a un lugar donde hay enorme expectativa y todas las miradas están puestas ahí. Entonces, recién cuando le hicieron llegar las encuestas, me parece a mí, a las manos de la Presidente, se dio cuenta que tenía que endulzar la cosa, porque estaba perdiendo votos con B corta, y me parece que por eso fue la reacción, fue a Roma y comió y vino. No, y modificó la modificó, política de... Como de costumbre, a los que más les cuesta doblar la cintura son los que vienen ladrando detrás, ¿no? Pero bueno. Pero que han tenido un peso, yo diría, hoy ya se puede hablar de la influencia enorme de Berbisky sobre la política de derechos humanos y de defensa de la Argentina es indubitable. Yo creo,
y la política que también le fijó el fallecido secretario de Derechos Humanos, Duhalde. A mí me parece que no solamente en el caso del Papa, sino en muchos casos, que algunos Seferino Reato los ha denunciado en su momento, como el caso de muchos combatientes guerrilleros que en su momento fueron homenajeados como que murieron en actos heroicos, y hoy sus familiares cobran como si hubiesen sido desaparecidos, ¿viste? Es como que hay un equívoco. El mismo caso de los soldados conscriptos que murieron en Formosa también fue todo otro motivo de reflexión, incluso en la Cámara de Diputados, pero es difícil emparchar una doctrina que está mal pensada, que está pensada desde los que estuvieron en el exilio y pensando en la contraofensiva, más allá de que acá hay muchos que también, y hay unos cuantos que estuvieron entrenándose y ahora cobran como si estuvieron en el exilio, pero esto es parte de un maniqueísmo que se instaló, digamos, se hizo un demonio de la teoría de los dos demonios, y esto impide seguir razonando, y yo siento que nos va metiendo en sucesivos callejones sin salida. Cada vez que tenemos una situación como la del Papa Francisco, nos encontramos con nuestras propias limitaciones para medir a las personas, a los acontecimientos, como que estamos trabados, atados de mano. No sé, siento que habría que revisar un modo de situarse 30 años después frente a la dictadura y la democracia, no sé. Sí, algo yo así. creo que sí. Por eso sentí por un momento, yo me alegré de este programa cuando vos te convocaron, Sí. porque yo pensé que era para abrir un debate. Ojalá. Entonces dije, qué bueno, qué bueno que se han dado cuenta que hay que volver a debatir, porque el país no es blancos y negros, y se ha instalado una mirada montoneril sobre todo este tema, y nos hemos olvidado, digamos, la situación caótica que se vivía en el 76, en el 75. Mira, yo creo que es cierto todo lo que vos estás apuntando, pero además yo le agregaría, como es lógico, ingredientes. Sí. Mi hija fue a la reunión en la plaza del 24 de marzo. Ella va siempre, mi hijo también cuando está en la Argentina, él viaja, porque recuerdan a su hermano. Por supuesto. Porque claro. están acostumbrados a ir desde que eran muy jovencitos, cuando se empezaron a hacer las manifestaciones por los desaparecidos, que era cuando ninguno de los que vos nombraste estaba acá, ni ponía la cara. Así es. Éramos poquititos. Bueno, yo me acuerdo que trataba de que ellos fueran lo más ocultos posibles, mis hijos, ¿no? Con miedo, pero íbamos. Ahora, se encontró con chicos jóvenes que estoy segura que no tenían mala intención, pero que habían convertido la plaza en una especie de kermés. Pero una kermés de la rabia, para decir de alguna manera. Nada que ver con el homenaje al dolor o el reconocimiento de algo que uno no quiere que se repita. Había lugares donde había pequeños arcos de fútbol, eso me lo contaba María Alejandra, y vos ibas y pateabas y te festejaban y decían, le hiciste un gol a Techín. Y después, otro gol a Pérez Companc. Es decir, hay empresas que están acá, te gustan más, te gustan menos, cobrarle más impuestos, promover, lo que sea, pero son las que dan trabajo. ¿Cómo haces sin empresas? ¿Cómo caracho haces? Además es una simulación, porque en realidad todos tienen... Que tenían que ver justamente Pablo Roca o lo demás con los desaparecidos. Pero era peor todavía. Había un lugar donde los chiquitos bajaban un cuadro. En recuerdo de ese cuadro de Videla que Kirchner bajó en la primera y única visita a la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Bueno, entonces decían, baja el cuadro. ¿Quiénes estaban en lugar de Videla? El periodista La Nata. ¿Vos te imaginás cómo se simplifica?
Ahora, esos muchachos que lo hacían y se divertían, de 20 años para arriba, qué sé yo qué, ¿realmente necesitarían un paradigma que no hay? ¿Necesitarían algo por lo que ocuparse? Y en lugar de estar ocupándose en espacios donde se pudiera ayudar a comprender o a dar mejor educación o lo que fuera, terminan en una especie de burlesco donde se prueba que la primera vez fue tragedia, la segunda ya, como decía Carlos Marx, es comedia, sí, o es parodia. Es una parodia total, evidentemente, ¿no? Eso realmente, cuando María Alejandra me lo contaba, que se volvió, me dijo, mamá, no me aguanté, me mandé mudar. Yo me daba mucha pena. Ella es grande, se la banca y sabe todo, pero me dio mucha pena por ella, que se frustró, pero me dio mucha pena por esos chicos que no entienden nada y que los cómplices son los grandotes que sí deberían entender. Así es. Y que confunden todo. Y todo esto que nos estás contando insulta la inteligencia de los argentinos, ¿no? Que parece que nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Qué pena, ¿no? Y uno va naturalizando. Se va todo, naturalizando, no, claro. Para para sobrevivir, seguramente, mal, ¿no? Ahora, cuando uno va afuera, y sin deslumbrarse para nada, porque España tiene problemas, yo estuve primero en Barcelona, que es uno de los lugares que menos problemas económicos tiene, pero que tiene crisis. Cuando fui a Francia, que tiene menos crisis, pero donde hay reducción de sueldos y de todo lo demás, uno dice, qué lejos que está la Argentina de todo esto, pero no solo por distancias, como dijo el actual Papa, me fueron a elegir al fin del mundo, sino por entender cómo se han modificado las cosas, cuáles son los temas que hoy se debaten en esos países. A nadie se le ocurre bajar la asistencia a los que no tienen nada. Siguen siendo atendidos. A nadie, es decir, no es que a nadie se ocurra, seguro que hay gente que persigue a los negros, seguro que, bueno, como en todos lados, porque nada es fantástico. Pero hay cosas que las sociedades consiguieron en el tema educación, en el tema promoción, en el tema conversión para ir a trabajos nuevos, que es un trabajo de Estado. No importa quién gobierne, se sigue. Hay una política de Estado, claro. Claro, Sí. porque hay proyectos. Hay proyecto nacional, claro. Hay un proyecto, se mantiene a duras penas, pero hay un proyecto aquí. Claro, tiene crisis, Acá se tiene envilecido. problemas, pero hubo un proyecto que aguantó y mientras tanto irán, qué sé yo, espero, lo irán solucionando. Acá emparchamos todo el tiempo. Todo el tiempo es un emparche. Sí, yo creo que es un momento propicio para, ¿cómo te diría?, para sembrar entre muchos esta idea de que habría que hacer un gran debate, ¿no?, sobre los 30 años de democracia. Justamente hoy está la noticia en los diarios de unos policías que mantuvieron sometida a un par de niñas durante muchos años, además, que las vienen usando como carne sexual y una cosa muy muy terrible. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas y es el momento yo creo que de cachetearnos un poco para decir basta. Porque es sí, parte de un todo, ¿no? Sí. Espero que sí. Te digo por qué. Vos lo sabés. Uno no emprende caminos como a mí me tocó emprender sin que lo buscara, como fue buscar a Pablito y bueno, después hacerme cargo de que lo habían matado y seguir luchando en eso, pues ingresar en la política, si no es medianamente optimista. Y yo eso no lo perdí, por suerte. Porque me parece que tiene que ver con el enganche con la vida. Y vos tampoco, porque vos seguís desde tu lugar en una pelea diferente a la que hiciste cuando eras joven, pero seguís peleando. Eso a mí me anima a pensar que un gobierno, el tiempo de un gobierno, de dos gobiernos en un país es nada. Nos jode, quisiéramos que fuera diferente, pero va a haber todo un tránsito. Y va a haber gente con más creatividad y menos ideologización al cohete,
que va a mirar las cosas de otra manera. Hoy a la mañana, antes de comenzar este programa, me llamó un oyente, ella es Patricia Escoset, tiene su marido desaparecido. Participó durante mucho tiempo en la problemática de los derechos humanos, y me llamó porque me comunicó, acababa de terminar de leer el libro Los derechos humanos como negocio, creo que ese es el título. Ni siquiera sabría decir de quién es, pero estaba abrumada. Me dijo, todo es peor de lo que yo sabía y todo es peor de lo que yo imaginaba. Me propuse y le propuse que leer el libro y hablar de esto en otra oportunidad, porque parece que los derechos humanos y las memorias también han sido parte de un enorme negocio, del cual los argentinos sospechamos algo porque conocemos lo de Joclender. Ella me decía que es todo 1000 veces peor, que es todo muy terrible, ¿no? Como para que quede pie para otras charlas, ¿no? Bueno, porque vos tratar de leerlo. Vos trata de leerlo, sí. A simple vista y conociendo los actores, no me asombra. Bueno, pero vos sos parte de una etapa también prístina, de estas luchas, ¿no? Sí. Bueno, y yo creo que tenés un importante derecho a opinar. Si hubiera una posibilidad de opinar para decir, bueno, a lo mejor vale la pena corregir el camino que llevamos, ¿no? Me parece. No, yo estoy seguro que porque, siempre hay que corregir, porque así es. Nunca nada es indefectiblemente bueno. Nunca. Siempre hay... A ver, gobernar es difícil, pero gobernar te obliga a pensar en todos los grupos, aunque te hayan votado un 50% de la población. El resto también tiene derecho a que te ocupes de ellos. Ah, sí, seguramente, claro. Claro, porque... Y si no, no tenés un proyecto para todos. Claro, porque eso es pensar en el alternativismo. Sí. Hoy gobernás vos, pero otro día va a gobernar otro. Y vas a querer que se ocupen de vos. Y está bien, es lo correcto. Eso es el tema de democracia. Graciela, se nos termina el tiempo. Sí, dale. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. No, vos te agradezco que hayas llamado. Bueno, me alegra encontrarte bien, optimista. Gracias. Y bueno, y que sigas bien. Felices Pascuas. Chao. Un abrazo. Chao. Continuamos en Horizonte Sur. Le damos la palabra a Ernesto García para algunos comentarios. Aquí dicen que va a ser la cortina histórica de Ernesto García, va a ser el coro gregoriano a partir de ahora, así que organicémonos. Bueno, el tema está originado en una circunstancia absolutamente casual. A principio de esta semana, en rigor, comenzamos yendo al
al Festival de Cine Político. Festival Internacional de Cine Político que comenzó en el Bauer, ¿no? Exactamente. Estuvimos allí con el film, con el reportaje a Jorge. El documental, el peronismo, la memoria silenciada. La memoria silenciada. Sí. Posteriormente, el lunes, estuvimos haciendo nuestras cosas personales y en el marco de eso me llegó una recomendación de que fuera a ver una película boliviana que estaban dando en el Monumental, de la calle Lavalle. Disciplinadamente concurrí a ver este film, donde me habían asegurado que mostraba la historia de Bolivia. ¿Qué película es? El nombre no lo recuerdo. La verdad es que fue un impacto tan... La película de San Ginés, ¿no? Sí, una película dirigida por Jorge San Ginés, que es un cineasta boliviano de renombre. Nos encontramos porque vimos con unos amigos la película, con una sorpresa. Yo no voy a hablar de las características técnicas de la película, que según mis amigos no le merecieron la mejor de las calificaciones, sino que me remito al guión que quiere mostrar la historia de Bolivia desde una óptica benévolamente calificada como parcial. Lo que te sorprende es la tergiversación de la historia. Exactamente. Bueno, andá preparándote para cuando veas la próxima película, la película que va a ser Feynman y Horacio González sobre la historia argentina. Seguramente que muchos de nosotros no vamos a existir, ni las luchas que llevamos, ¿no? Es eso, yo creo que están reescribiendo nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, en el caso yo, lamentablemente para el guionista, tengo leído bastantes cosas y me asombró, pero no me asombró en el sentido de tergiversación solamente, sino de la mala fe. Yo creo que vendernos a través de esta película que los autores de la independencia o de las luchas o el protagonismo de las luchas por la independencia boliviana fueron exclusivamente los campesinos, es un atentado contra la verdad escandaloso. Nosotros sabemos que hubo demasiados patriotas de varios lugares del mundo, no solamente argentinos, que participaron de la lucha contra los realistas en el Alto Perú, que se vertió mucha sangre, que la lucha en Alto Perú fue tan terrible y no victoriosa precisamente, que hizo que San Martín y Belgrano y Yatasto replantearan las cosas en el sentido de que solamente una lucha guerrillera podía parar a los realistas en el Alto Perú, mientras el grueso del ejército, a cargo de San Martín y otros jefes, cruzaba la cordillera, derrotaba a los realistas en Chile y después iba a Lima, que era el corazón de España en Sudamérica. Hubo 3 expediciones, como se llamaba, auxiliadoras, ejércitos auxiliadores enviados al Alto Perú a cargo de diversos oficiales, porque tampoco había acuerdo total entre ellos desde el punto de vista político. Hubo algunos jefes que se negaron a fusilar a Liniers y hubo otros que aceptaron la directiva del secretario Mariano Moreno de la Junta, de la primera Junta, y lo fusilaron. Se siguió hacia el norte y después, contrariamente a lo que aconsejó Mariano Moreno a Juan José Castelli, contrariamente a esa dureza, mientras Juan José Castelli quería cruzar el río Desaguadero y seguir hasta Lima en la medida de las posibilidades, recibió la orden de que el Desaguadero era el límite, el río Desaguadero, que
que para ilustración de nuestros oyentes es un río que vincula dos lagos importantes en la Bolivia actual, que es el Titicaca, y un lago más pequeño que se llama Poopó. Bueno, el hecho es que allí, en esa zona del Alto Perú, nuestros soldados tuvieron que, junto con los bolivianos, porque había una punta de altoperuanos que pagaron con su vida la terrible lucha que allí se dio, allí se dirimió la pelea, y en esta película a los únicos que hace mención es a un jefe indígena llamado Tupac, no me acuerdo la continuación del nombre, y a una mujer llamada Antonia Sisa, y sobreimpresos aparecen los nombres de Juan Azurduy y de su esposo Manuel Asensio Padilla. Pero no se habla de nada más, no se habla de los ejércitos que fueron en auxilio de los altoperuanos desde Buenos Aires, y que con todos los defectos que pudiera tener, ofreció la vida de muchos de ellos, junto con la de miles de indígenas que participaron. Acá no se muestra, no sé si por razones raciales o nacionales, una especie de actitud de mezquindad en cuanto a quienes protagonizaron las luchas. Yo quiero aclarar que aparte de Juan Azurduy y de su esposo, allí estuvieron altoperuanos como Vicente Camargo, como Domingo Pedro Murillo, que pagaron con su vida, igual que Ignacio Warnes, que era un oficial argentino, pagaron con su vida. Otros tuvieron más fortuna, como Juan Antonio Álvarez de Arenales, que sobrevivió a la pelea a pesar de haber afrontado la lucha desde la retaguardia realista. Había que pelear atrás del ejército realista, no había garantías allí. Álvarez de Arenales, aclaro, era español de origen, decidió tomar la causa americana y se convirtió en uno de los héroes que tuvo, como digo, la enorme fortuna de sobrevivir. Sus otros compañeros, como Camargo, el marido de Juan Azurduy, Murillo, no solamente los mataron, sino que cortaron sus cabezas y fueron exhibidas en las plazas de diversos pueblos. No se comprende esta manera de armar la película. Yo he podido comprobar en el mapa boliviano que hay una enorme cantidad de nombres de poblaciones que hacen referencia no solamente a Juan Azurduy, a Manuel Asensio Padilla, a Camargo, a Murillo, sino que a pocos kilómetros de un pueblo llamado Juan Azurduy hay un pueblo llamado Bernardo de Monteagudo. Hay nombres como Cipecipe, como Huaki, como Tupiza. Todo esto fue protagonizado por ejércitos salidos de Buenos Aires. Esto me ha hecho releer la historia de Bolivia, de cómo Bolivia dejó de pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero yo quería referirme fundamentalmente a esta película boliviana que, para consternación mía, fue aplaudida por enorme cantidad de jóvenes que había en el cine, y que yo estoy seguro no han mirado, no se han interiorizado de la verdadera historia, porque me parece que por lo menos tenían que haber guardado un piadoso silencio, un silencio apenado como fue el mío, porque se desconocían cosas elementales. Cuando se llegó a la historia del siglo XX de Bolivia, se mencionó solamente, aparte de los indígenas que combatieron y que sufrieron la represión, solamente se nombró a Gualberto Villarroel, que fue el presidente
que quiso implantar una reforma agraria para proteger a los indígenas y que fue colgado de un farol en La Paz, y que y en la película no se muestra otra cosa que hizo, cuando en realidad en la película debería mostrar que hubo mineros que a punta de cartucho de dinamita atacó a la rosca del estaño de la familia Patiño, cosa que tampoco se muestra en la película, como tampoco se muestra a Víctor Paz Estenssoro, que fue un dirigente boliviano que tuvo una zigzagueante conducta en cuanto a la revolución propiamente dicha, pero yo recuerdo siendo joven que Camirí y Siglo XX eran las minas de las cuales salían esos mineros, muchos de los cuales pagaron con su vida para defender aquella revolución de 1952. Esto es lo que quería contarles. Bueno, en la próxima charlaremos acerca de Bolivia y su secesión. Bueno, estamos llegando al final de este programa que va desde las 9 hasta las 11 por AM 690. Bueno, a los que quieran escuchar o volver a escuchar este programa, lo vamos a colocar el día de mañana, seguramente en Parar el Mundo, en la página del GRR, www.grr.org.ar, y también en el Facebook de Amigos del GRR. Nos mantenemos en contacto entonces a través de nuestras páginas en la web y bueno, y nos despedimos hasta el sábado próximo, pidiéndoles que nos sigan acompañando y que se comuniquen y que nos escuchen y que elevemos nuestras miras, que ha sido la idea rectora de este programa, ¿no? Volver a tener un proyecto nacional. Gracias por estar con nosotros. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural.